Cuando decimos que las pirámides no fueron construidas por los faraones, estamos contradiciendo las teorías oficiales. La teoría de los egiptólogos del siglo XIX sostenía que las pirámides de Egipto fueron construidas como tumbas para los faraones. Sin embargo, en ninguna de ellas fue encontrada el cuerpo de ningún faraón. Supuestamente la Gran Pirámide fue construida por el faraón Khufu, Keops, que la pirámide gemela había sido construida por Chefra, Kefren, y la tercera había sido construida por Micerinos, y todos ellos reyes de la cuarta dinastía. También se sugiere que la Esfinge fue construida por Kefren debido a que está situada junto a la calzada que lleva a la segunda pirámide. Se pensaba que la prueba definitiva de que las pirámides fueron construidas por los faraones, el mérito de esto se le atribuye al coronel Howard Weiss y a sus dos ayudantes, que encontraron dentro de la pirámide el ataúd y los restos momificados del faraón Micerinos. Sin embargo, ni el ataúd de madera ni los restos eran auténticos, habían sido puestos allí a propósito. Era un fraude arqueológico. Zecharia Sitchin, en su libro La guerra de los dioses y los hombres, habla de Howard Weiss como un auténtico estafador en relación con sus descubrimientos. Según cuenta Sitchin, el ataúd de madera encontrado en la pirámide de Micerinos no pertenecía a dicho faraón, sino que fue puesto allí a propósito por el coronel Weiss y sus amigotes. Los restos encontrados en el ataúd de 2000 años después de la época que vivió Micerinos, y los restos humanos eran de época cristiana. Las teorías actuales para refutar que las tres grandes pirámides de Egipto fueron construidas por los esclavos egipcios es el hallazgo del nombre de Khufu en el jeroglífico dentro de un compartimento de la Gran Pirámide. Sin embargo, ese mismo hallazgo fue realizado por el mismo falsificador Howard Weiss y sus compañeros. Según Sitchin, un lector de sus libros fue a verle a finales de 1983 y le entregó unos registros familiares en los que se demostraba que Weiss pidió ayuda a su bisabuelo, un maestro masón llamado Humphreys Brewer, para que se abriera paso en el interior de la pirámide a base de pólvora, y que este fue un testigo presencial de la falsificación, y que al poner objeciones a la acción fue expulsado del lugar y obligado incluso a abandonar Egipto. Más tarde seguiremos hablando de Weiss. Ahora vamos con la pirámide de Zoser. La pirámide de Zoser es la primera y más antigua pirámide de Egipto. Está construida de forma escalonada y estuvo marcada por una sucesión progresiva hasta llegar a la pirámide de verdad. Pero, ¿por qué era tan importante llegar a la pirámide de verdad? Si el arte de la construcción de pirámides fue mejorando progresivamente, ¿por qué las pirámides que siguieron las pirámides de Giza son inferiores en lugar de ser superiores a estas? ¿Fue la pirámide escalonada de Zoser un modelo para las demás o fue una imitación de un modelo anterior? Los expertos creen lo primero. En el libro que escribió Ahmed Craig, arqueólogo y egiptólogo de pirámides, dice lo siguiente sobre la pirámide de Zoser. La pirámide escalonada que Imhotep construyó sobre la mastaba estaba cubierta con una hermosa y fina caliza blanca. Sin embargo, antes de terminar con esta cubierta, decidió otra alteración, la sobreimposición de una pirámide aún más grande. No obstante, tal como sugieren las últimas evidencias, también se cubrió esa pirámide escalonada final para que pareciera una pirámide de verdad. La cubierta hallada por las misiones arqueológicas de la Universidad de Harvard, dirigidas por Josh Reisner, estaba hecha en un principio por ladrillos de barro, los cuales se vinieron abajo muy rápido, dando la impresión de que Zoser construyó una pirámide escalonada. Sin embargo, se sabe que estos ladrillos de barro fueron blanqueados para que la cubierta diera la impresión de estar hecha de caliza blanca. Así pues, ¿a quién estaba intentando imitar Zoser? ¿Dónde había visto Imhotep una pirámide de verdad en pie y finalizada de caras lisas con una cubierta de caliza y todo lo demás? Y nos planteamos más preguntas. Si Snefru, padre de Keops, tuvo serios problemas en construir la pirámide roja, la cual en el momento de su construcción ya empezaron a aparecer grietas, tanto en el interior como en el exterior de la pirámide, la cámara principal se vino abajo con rapidez. Ni siquiera, como es lógico, quiso ser enterrado allí. Prefirió ser enterrado en la errónea pirámide de Maidon. Además, en un principio la pirámide roja iba a tener una inclinación de 60 grados, y al final tuvo que reducirlo a 43, por problemas de construcción y rapidez, es decir, fallos técnicos. ¿Cómo es posible que teniendo ese tipo de problemas su hijo se atreviera a construir la pirámide con el arriesgo ángulo de 52 grados y una altura de 146 metros, y con piedras que llegaban a las 70 toneladas, e ingeniárselas sin ningún tipo de problemas? Y si las pirámides pertenecen a la cadena exitosa de un faraón, una pirámide, ¿por qué Radedef, hijo de Keops, no construyó su pirámide junto a la de su padre? En ese momento supuestamente solo estaba construida la Gran Pirámide. Por lo tanto, Radedef tenía espacio suficiente para construir su pirámide. ¿Por qué se fue al norte a construir su pirámide? Y si los ingenieros y arquitectos que ayudaron a su padre a construir la Gran Pirámide no le ayudarían a él a construir su pirámide. Además, su pirámide se vino abajo muy rápido. Y hay más preguntas.
¿Cuál es motivo de que ninguna pirámide, salvo la Gran Pirámide de Giza, posea un pasillo ascendente que no fue descubierto hasta el 820 después de Cristo, perfectamente bloqueado? La respuesta más obvia sería que los que intentaron imitar la pirámide no conocían de aquel pasillo ascendente y por lo tanto solo construyeron un pasillo descendente. Otra pregunta es, ¿por qué tanta ausencia de jeroglíficos, cuando los egipcios en cada monumento y pirámide que construían la llenaban de jeroglíficos y estatuas y decoraciones preciosas? ¿Por qué justamente en estas tres no hay nada de eso? Encima de que son las más grandes y complejas de Egipto. Pues o una de dos, o es que en el momento de su construcción todavía no se había desarrollado la escritura jeroglífica, o simplemente que no había sido construida por los egipcios. Este es uno de los puntos que fortalecen la creencia de que la pirámide de Zoser y las construidas por los siguientes faraones eran un modelo a imitar a la Gran Pirámide. Ahora bien, ¿qué pasó con Mycerinos, Kefren y Keos, los supuestos constructores de las tres pirámides, que según Heródoto, filósofo griego, habían sido los constructores de dichas pirámides? Los templos y las calzadas contiguos a la tercera pirámide atribuida al faraón Mycerinos muestran evidencias de que él fue el constructor, evidencias entre las cuales están inscripciones en las que aparece su nombre y unas exitosas estatuillas abrazando a la diosa Hathor. Pero no muestra más la evidencia de que él fue el constructor de los templos y las calzadas, pero no de la pirámide. En la pirámide no se encontró ninguna estatua, ninguna inscripción, nada que se asemeje a que él fue el constructor de la pirámide, solo pura y mera precisión arquitectónica. En la pirámide de Kefren pasa absolutamente lo mismo, nada de estatuillas, ni jeroglíficos, solo una inscripción en la que aparece su nombre. ¿Y qué pasa con Keops? La única prueba de que construyera él la pirámide se le atribuye a los escritos de Heródoto, además basándose en los escritos de un historiador romano. Según Heródoto, Keos fue un soberano esclavizador que gobernó durante 30 años. Sin embargo, según otro relato, solo gobernó 23. Si fue un gran constructor, ¿dónde están sus otros monumentos y sus majestuosas estatuas? No hay nada de eso. Con la ausencia de estos conmemorativos da la impresión de que Keos fue un pobre constructor y no un gran faraón. Pero tuvo una brillante idea. Nuestra conjetura es que después de ver las derruidas cubiertas de ladrillo, de las pirámides escalonadas, la desplomada pirámide de Maidon, la curvada pirámide de Snefru y el error de inclinación de la segunda pirámide, Keos tuvo una idea. Allí en Gizeh se levantaban las más grandes y majestuosas pirámides de Egipto. ¿No podría pedir permiso a los dioses para unir a una de ellas los templos funerarios que precisaba para su viaje para la otra vida? No habría ningún tipo de intromisión en sí en la santidad de la pirámide en sí. Todos los templos, incluidos el templo del valle, probablemente donde se enterró a Keos, estarían en exterior junto a la gran pirámide, como la pirámide de Keos. El sucesor de Keos, Radedev, desestimó la idea de su padre y prefirió levantar su propia pirámide como hizo Snefru. Pero, ¿por qué tuvo que ir al norte de Gizeh en lugar de poner su santuario junto al de su padre? La explicación estriba es que el promontorio de Gizeh ya estaba ocupado por completo con las tres antiguas pirámides y las estructuras satélites erigidas en las cercanías de Keos. El siguiente faraón, Kefren, después de ver el fracaso de Radedev, prefirió la solución de Keos. Cuando llegó el momento de necesitar una pirámide, no dio nada malo en apropiarse en una de ellas, rodeándola con sus propios templos y satélites. Mycerinos, su sucesor, se enganchó a la tercera pirámide. Una vez tomadas las tres pirámides, los faraones que siguieron a estos tres no tuvieron más remedio que intentar construir las pirámides por sus propios medios, al igual que los que lo habían intentado antes, Zoser, Snefru, Radedev. Sus esfuerzos terminaron también con limitaciones inferiores a las tres pirámides de antaño. Nuestra sugerencia es que Keos, al igual que los otros dos, no tuvo que ver con la construcción de la Gran Pirámide. La preocupación de los egiptólogos sobre esta teoría viene ya de hace un siglo cuando Auguste Mariette, en la década de 1850, encontró una estela de caliza en el templo de Isis, en la que dice que cuando reinó Keos, la pirámide ya estaba construida. En la inscripción se identifica este templo como un monumento autolaudatorio de Keos, erigido para conmemorar la restauración que hizo del templo de Isis y de las imágenes y emblemas de los dioses que Keos encontró dentro del reducido templo. Los versículos de inicio identifican inequívocamente a Keos por su cartela. Vive Horus Meddau, al rey del Alto y Bajo Egipto. A Khufu se le da la vida. El inicio habitual, invocando a Horus y proclamando larga vida al rey. Hace más tarde unas declaraciones explosivas. Él encontró la casa de Isis, señora de la pirámide, junto a la casa de la Esfinge. Según la inscripción de esta estela, que está en el Museo del Cairo, la gran pirámide estaba allí cuando Keos entró en escena. Su señora era la diosa Isis, es decir, pertenecía a esta diosa y no a Keos. Además, la Esfinge que se le venía atribuyendo a Kefren, por suponerse que fue construida junto con la segunda pirámide, también estaba agazapada donde está ahora. La inscripción prosigue con una precisa ubicación de la Esfinge, y registra el hecho de que parte de ella resultará dañada por un rayo, daño que se puede percibir aún. Keos prosigue para afirmar en su inscripción que él construyó una pirámide para la princesa Henusen, junto al templo de la diosa.
Los arqueólogos han encontrado evidencias independientes de que de las 3 pequeñas pirámides que flanqueaban a la Gran Pirámide, la de más al sur, la más cercana al templo de Isis, estaba dedicada realmente a Enusén, una esposa de Keos. Así pues, todo en la inscripción se corresponde con los hechos conocidos, pero la única pirámide atribuida a Keos es la que construyó para la princesa. La Gran Pirámide afirma ya estaba allí como también lo estaba la Esfinge, y por deducción lógica las otras 2 pirámides. Pero este apoyo a nuestras teorías se va fortaleciendo aún más cuando leemos en otra parte de la inscripción que la Gran Pirámide también recibía el nombre de la montaña occidental de Hathor. Vive Horus Meddai, al rey del Alto y Bajo Egipto. Khufu la vida sea dada. Para su madre Isis, la madre divina, señora de la montaña occidental de Hathor. Él hizo este escrito en una estela. Él dio a ella una nueva ofrenda sagrada. Él construyó a ella una casa-templo de piedra. Renovó a los dioses que fueron encontrados en su templo. Recordemos que Hathor era la señora de la península del Sinaí. Si el pico más alto de la península era su montaña oriental, la Gran Pirámide era su montaña occidental, sirviendo ambas como anclas de corredor de aterrizaje. Esta estela del inventario, que es como se le llama, tiene toda la pinta de ser auténtica. Sin embargo, los expertos de la época en la que se descubrió, y otros muchos desde entonces, no han sido capaces de reconciliarse con sus inevitables conclusiones. Al no estar dispuestos a replantearse toda la estructura de la piramidología, dijeron que la estela del inventario era una falsificación, una inscripción hecha mucho después de la muerte de Khufu, por citar a Selim Hassan, Excavation of Giza, pero invocando su nombre para dar soporte a alguna reclamación ficticia de los sacerdotes locales. James Bracett, cuyo Ancient Record of Egypt es una obra fundamental sobre las antiguas inscripciones egipcias, escribió en 1906 que las referencias a la Esfinge y al supuesto templo que hay junto a ella del tiempo de Khufu han hecho que desde el principio este monumento sea objeto de gran interés. Estas referencias serían de la mayor importancia si el monumento fuera contemporáneo a Khufu, pero las evidencias fotográficas de fecha tardía eran una copia de un original anterior y auténtico. A pesar de las dudas, Blaster Maspero, al escribir su amplísimo The Dawn of Civilization en 1920, aceptó los contenidos de la estela del inventario como datos reales concernientes a la vida de las actividades de Keops. Entonces, ¿por qué esa reluctancia al calificar este objeto como auténtico? La estela del inventario fue calificado como falsa porque tan solo una década antes se había identificado de forma concluyente y definitiva que Keops había sido el constructor de la Gran Pirámide. Las aparentemente definitivas evidencias eran unas marcas de pintura que se habían descubierto en las cámaras selladas que había por encima de la cámara del rey, y que fueron interpretadas como marcas de canteros hechas en el año 18 del reinado de Keops. Dado que en estas cámaras no se entró hasta que fueron descubiertas en 1837, las marcas tenían que ser auténticas, y si la estela del inventario ofrecía una información contradictoria, la estela tenía que ser una falsificación. Pero si hurgamos un poco las circunstancias de las marcas de pintura roja y determinamos quiénes fueron sus descubridores, una cuestión que de algún modo nunca antes se había planteado, la conclusión que aparece es esta. Si hubo alguna falsificación, no tuvo lugar en la antigüedad, sino en el año 1837 después de Cristo, y los falsificadores no fueron unos sacerdotes locales, sino 2 o 3 ingleses sin escrúpulos en los que